los sistemas que hay para pericias. Y aunque el sistema forense es uno de ellos, es un sistema automático. Y como tal, el automatismo puede llevar a confiar en demasía en la tecnología, y como la mayoría de ustedes son fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, deben saber que la percepción humana está por encima de cualquier aparato, software o desarrollo, por más inteligente que sea. ¿Eso qué quiere decir? Que si una pericia se hace con un método automático, como es el caso de forensia, que ahora voy a describir un poco más, es mucho más certero y preciso que esté acompañada por la evaluación perceptual. Y respecto a la evaluación perceptual, quiero comentarles que no se trata de la evaluación solo del perito. El perito en la evaluación perceptual actúa como coordinador de expertos con buen oído musical que van a hacer la tarea de describir con puntajes los atributos de la voz más importantes, y luego con esos resultados se hará una estadística y se obtendrá un valor con el método científico, es decir, se considerará un valor medio, un desvío, y todo eso se va a convertir en lo que se llama una relación de verosimilitudes. Ese valor, que se llama relación, es un valor probabilístico en definitiva, se va a sumar al valor probabilístico que da el método automático. Ahora bien, el cerebro es maravilloso porque cumple ciertas funciones de manera, sin que nos demos cuenta, de manera automática, que en los sistemas de software, de equipo, se tienen que expresar de una manera explícita. Por ejemplo, si alguien habla, amenaza por WhatsApp a otra persona y después hay un oficio judicial que dice, bueno, acá le pido al perito que haga esta evaluación. Siempre tiene que ser por pedido del juez. El juez quiere saber si el sospechoso que tiene, o los dos sospechosos, o los tres sospechosos, corresponden a la voz dubitada del ofensor o de la persona desconocida. Bueno, eso es algo que el perito nunca tiene que realizar. Jamás el perito tiene que decir si es tal persona o no es tal persona. Lo que tiene que dar es un resultado del cotejo o de la comparación entre la voz dubitada y cada una de las voces de los sospechosos. Eso se da, esa información, a través de un índice que se llama LR. LR es la relación de verosimilitudes, likelihood ratio, es LR, que también se da en forma logarítmica para no tener números tan grandes. Es lo mismo que se utiliza en la evaluación con ADN. Las técnicas que se usan en el área de voz fueron tomadas de las técnicas utilizadas para el ADN, donde también se da un valor LR y donde también el perito no dice es o no es, sino dice, bueno, esta es la relación que obtuve, a la cual hay que multiplicar por otras evidencias que tiene el juez. ¿Cuáles pueden ser esas evidencias? Se llaman evidencias a priori, lo que significa que no tienen que ver con la voz, es decir, tienen que ver con otra cosa, con otra información que recibe el juez.
Entonces, esas evidencias o esos resultados, esas verosimilitudes o probabilidades, se multiplican por la que obtuvo el perito al comparar la voz, y es el juez, es dominio de la justicia la que determina cuál es el grado de certeza o probabilidad de que esa sea la voz de la persona. A veces las pericias dan valores muy altos, significativamente altos, para decir sí, es la voz de fulano de tal, pero nunca se debe caer en la trampa, como perito, de decir sí, es la voz de fulano de tal. Uno tiene que darle esa información al juez y el juez con cuerpos de evidencia va a ser la resolución. Eso quiero que quede claro porque se denomina la falacia del fiscal o del defensor, tomar por hecho ya lo que dice el perito. No es responsabilidad del perito. El perito va a decir, bueno, yo usé este método definido en tal lugar, que está validado con determinadas bases de datos, sobre todo debe estar validado con bases de datos y en laboratorios extranjeros. Porque yo puedo tener amigos como ustedes y les digo, ¿pueden validarme este sistema? O puedo tener amigos en la Facultad de Ingeniería o en exactas, y que sean muy neutrales y objetivos. Para evitar cualquier tipo, digamos, de duda, los desarrollos se deben validar en laboratorios reconocidos en el extranjero, como otros nos pedirán a nosotros. Nosotros lo que hicimos fue pedir a Estados Unidos que validara nuestro sistema de identificación forense. Por eso estamos bastante, además de contentos, confiados en que estamos trabajando bien. Bien, entonces, los sistemas automáticos resuelven muchas de las tareas que hace el cerebro humano. ¿Y con qué diferencia? Que son objetivos, ahí no hay nada que uno pueda decir, bueno, en el juicio el defensor puede decir, no, bueno, esto porque si está en contra de su defendido el resultado, bueno, esto es su idea, habría que buscar otro perito. Esa sería la respuesta automática. Sobre todo hubo un periodo en la historia de la identificación en donde iba un gran experto a la sala del juicio, muy reconocido, pero uno de los auxiliares de la justicia decía, bueno, esa es su opinión, habría que tener otra. Entonces, para terminar con lo interminable, hay una serie de protocolos internacionales que establecen pautas para dar información concreta sobre cómo se deben hacer las pericias y cuál es la validez de las mismas. Bien, uno de los temas más importantes es, como les decía, la diferencia de canales. Si alguien hace una amenaza por WhatsApp, pero ese sospechoso se lo lleva a grabar al laboratorio de voz. Ese laboratorio está probado que debe ser así, debe grabar la voz de los sospechosos a la mejor calidad, a la mayor calidad posible. Y lo va a hacer con un micrófono, cuya respuesta en frecuencia es conocida. Esa es la tarea que deberían hacer ustedes. Reciben el oficio, entonces van a citar al sospechoso y lo van a grabar en su laboratorio de voz. ¿Y qué van a grabar? Un diálogo espontáneo, nada, digamos, definido, sino un diálogo sobre en qué trabaja, qué hace, es decir, que se exprese de la forma más natural posible. Y lo vamos a grabar con la mayor calidad. Como la grabación de WhatsApp es de otra calidad, porque está
o YouTube, o la grabación que sea por medio social, está comprimida, entonces los sistemas automáticos tienen la manera de compensar la diferencia de canal, que así se llama. Un canal de WhatsApp es distinto al canal de micrófono de alta calidad. ¿Y cómo se logra eso? Se logra, bueno, no me voy a extender demasiado, pero se logra teniendo muestras tanto de WhatsApp como de YouTube, de Instagram, de Facebook, de todas las posibles formas, de los grabadores de sonidos, de los celulares. Todo eso conforma la base de datos que tienen los sistemas automáticos y los métodos para compensar o recalibrar las diferencias que hay con una grabación de calidad. Entonces, ¿cuál es la tarea del perito o de ustedes en este caso? Antes que nada, saber si la voz dubitada es pasible de ser evaluada, porque antes de citar al sospechoso. ¿Por qué? Porque puede ser que la relación señal-ruido, es decir, que haya más ruido que señal, ustedes van a poder filtrar ese ruido, van a poder transcribir lo que dice, pero no van a poder usar ese material para la identificación forense, cuando la relación del ruido y la voz no es la adecuada. Otro aspecto que tienen que considerar es que la duración del habla sea suficientemente larga, o sea, que tenga un valor mínimo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, necesitamos que estén los fonemas. Y los fonemas que usamos más frecuentemente. En español resulta que la palabra no es la que usamos más frecuentemente. No sé qué. Son las 3 sílabas que más se usan en español. Eso de trabajos de frecuencia de sílabas, ¿no? Así que tengo que tener como mínimo 10 segundos, 9 segundos, puedo reducir hasta 8 segundos, y en 8 segundos voy a tener una riqueza suficiente, adecuada, para trabajar. Obviamente, si tengo 15 segundos, si tengo 20, mucho mejor. Voy a tener más material para trabajar. Pero 2 entonces motivos para rechazar la pericia. Que la duración sea sí, sí, sí y nada más. El sí, 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 por más que les resulte conocido, no alcanza para la evaluación objetiva. Y la relación señal-ruido, que no haya un ruido que tape a la voz. Luego de eso, luego de aceptar la grabación, lo primero que se debe hacer es ver si la grabación no fue editada, es decir, si no fue manipulada. Ustedes han escuchado el caso de Messi recientemente, ¿no? Ahora ya se enfrió. Messi decía, estoy cansado, estoy aburrido de todo esto, yo ya arreglé con Defensa y Justicia, voy a ir a jugar a la Argentina. Así decía. Bueno, qué bueno. Entonces hay una institución que se llama Chequeado, que es una institución con sede en Estados Unidos y que hace verificaciones de fake news, falsas noticias, con la cual nosotros estamos trabajando. Nos han pedido resolver ciertos casos de presidentes en Uruguay diciendo tal o cual cosa, de políticos acá en la Argentina. Bueno, con el caso de Messi, ¿qué vimos? La grabación que ellos querían evaluar, que hablaban de una conversación XX con un equipo europeo, era la voz de él. O sea, nuestro sistema detectó que sí, que era la voz de él. Entonces dijimos, pero ¿habrá sido él? Y ahí es donde entra a jugar la edición, porque yo puedo tener la voz real,
pero tomada de otro lugar, y en vez de Barcelona pongo Sacachispas, ¿no? Es decir, puedo editar. Y hay métodos para descubrir esas ediciones. Cuando ustedes les doy una idea intuitiva, las señales tienen lo que se llama una fase, una secuencia. Cuando uno corta de un lugar y pone en el otro, corta esa fase, la continuidad de la fase. No es lo mismo un ruido de una grabación que de otra. Así que cuando hay diferencias de señal a ruido, también hay formas de ver el tema de la edición. Y después resultó que otras grabaciones estaban hechas por imitadores. Entonces el sistema dijo, no, esta no es la voz de Messi, pero ustedes la podían escucharle y decir, ah, sí, es igual. Ese nos lleva a otro tema, el tema de los imitadores, que podemos desarrollar. Entonces, la señal tiene buena relación señal a ruido, tiene duración suficiente y como siguiente paso no fue editada o manipulada. Ahí se le contesta al juez que la pericia puede ser realizada, o por lo menos ese perito puede hacerla, como puede decir que no lo puede hacer si no se cumplen esas condiciones, y ahí sí solicitar una fecha en el juzgado para grabar a los sospechosos. Lo ideal es que los sospechosos vayan al juzgado de turno, donde va a haber personal de seguridad. Ustedes no lo van a llevar a su casa. Van ustedes con su laptop, su grabador, su micrófono digamos, con placa externa, cargan el programa Audacity, que es libre, graban a 16 bits, 16 kHz o 44 kHz, graban a ese sospechoso en una conversación. El abogado puede estar presente, pero a espaldas de la persona sospechosa, no le puede hacer ninguna indicación, no le puede hablar, obviamente. ¿Y eso dónde lo hacen? Bueno, lo hacen en el despacho del juez, en el lugar más silencioso que haya en el juzgado, no en un pasillo, donde hay gente caminando. Buscan el lugar más silencioso y en esa instancia el auxiliar les va a entregar en forma oficial la grabación dubitada y ustedes se van a llevar la grabación indubitada que le hicieron al sospechoso. En este punto, ahí entramos en los sistemas de identificación. Se lo llevan a casa o a la oficina, al laboratorio, y ahí van a decirse, bueno, ¿qué hago yo con este caso? ¿Hago una evaluación perceptual? Sí. ¿Qué necesito? 5 personas con buen oído musical que estén entrenadas en la capacidad de determinar atributos perceptuales. ¿Qué atributos perceptuales? Altura tonal, sonoridad, que son los obvios, y luego vendrá la aspereza, soplo, astenia, tensión. Para eso se tienen que entrenar en la evaluación, ¿no? Ronquera, temblor, quiebres en la voz, velocidad de habla, ritmo, características suprasegmentales, y le darán un puntaje comparando uno a uno una y otra voz. Bueno, pero luego pueden usar un método automático, como es el de forencia. Ustedes dirán, no, pero forencia no es libre. No, no es libre. Sale mucho dinero, es muy costoso. Es más, si yo les digo el valor que tiene equipos o sistemas como Forencia en Rusia, en España, en Italia, van a decir, bueno, olvidemos el sistema automático, porque estamos hablando en dólares y arriba de los 100.000. Así que me voy a dedicar a otra cosa. Lo que hemos hecho aquí en la Argentina es para las instituciones, hay instituciones como Gendarmería Nacional, Policía Federal,
la justicia de la Argentina que ya tienen forencia. Claro, son instituciones de peso. Pero ¿qué pasa con los peritos de parte? ¿Qué pasa con el perito de un juzgado que de vez en cuando lo llaman para hacer esto? Bueno, en ese caso se puede alquilar. ¿Qué quiere decir alquilar? Pedir un servicio al CONICET. El CONICET presta un servicio que tiene un costo, pero es mucho más accesible. Está dentro de los gastos previsibles, dentro de lo que es los cargos que después el perito le va a pasar al juez. Entonces, en esos casos se dirigen al CONICET, dicen, bueno, tengo que resolver tal y tal cosa, le tienen que mandar el oficio al asesor legal del CONICET, y el CONICET se contacta con nosotros y nos dicen, ¿pueden hacer esta pericia? Y nosotros vamos a hacer lo que les dijimos, ver la relación señal-ruido, la duración, etcétera, etcétera, y vamos a responder que sí o que no. Es decir, el sistema automático se puede usar hoy no solo en la Argentina, sino en cualquier país que nos solicite, ya que hay amigos de Colombia, que nos soliciten el servicio de forencia. Bueno, les he dado un panorama de cómo entrar en el tema. Así que ahora un poco de preguntas, así descanso. Jorge, te hago una pregunta yo para romper el hielo. Dale. Vos contaste que había métodos perceptuales, métodos semiautomáticos y automáticos, que en este caso estamos hablando de forencia. ¿Cuáles son las fortalezas de cada uno y si hay que utilizarlos en forma aislada o en forma conjunta? Sí, bueno, respecto a la parte final, cuantos más métodos tengamos disponibles y de distintas, se está ligando el micrófono. Cuantos más métodos, mejor, primero. ¿Por qué? Porque si supongamos, uso el método perceptual y el método de forencia, y los dos dan valores positivos de LR. LR tiene un valor 0, que es indeterminación, LLR, ¿no? 0, y después tiene más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta más 10, o menos 10. Si los dos métodos dan valores positivos, eso da una mayor certeza. Yo puedo hacer un informe que diga, tanto el método como el método automático, los dos generaron una respuesta donde dice que la evidencia se corresponde con tal probabilidad o tal relación con la del sospechoso B o C o A o el que sea. Así que cuantos, y ya sea más métodos automáticos también, si uno tuviera acceso a todos los métodos automáticos, pues no son todos iguales. En Policía Federal usan un método automático que es diferente a forencia. No voy a dar más detalles para no herir susceptibilidades, pero que tiene otra impronta, digamos, otro desarrollo. Pero bueno, si los métodos apuntan para el mismo lado, es mucho mejor. Lo primero que me habías preguntado era, a ver si me acuerdo. La fortaleza de cada sistema y si hay que usarlos juntos. Sí, la fortaleza de los sistemas. En realidad, las fortalezas de los automáticos se mide a través de la validación. Te voy a contar cómo se hace rápidamente la validación. Los laboratorios, el laboratorio extranjero que sea,
tiene una base de datos de voces grabadas en condiciones extremas, en ambientes ruidosos, con distintos teléfonos, micrófonos, y ellos te pasan esa información para que vos evalúes y des tu resultado. Entonces, yo te diría que entre los métodos automáticos, la fortaleza es objetiva, es decir, todos los que cumplen con la validación, vamos a decir que están en igualdad de condiciones. Algunos van a cumplir más y otros menos, y ahí vas a tener la fortaleza expresada en el desempeño del sistema. Pero con respecto a los métodos perceptuales, realmente uno puede decir, bueno, la máquina ya ha superado al cerebro, y algunos trabajos dicen que sí, que hay mejor desempeño en los softwares que en los evaluadores humanos. Pero acá yo diría, para defender a la raza humana, es que depende de los evaluadores, porque los evaluadores van a decir algo y va a haber un desvío, una dispersión, como cuando hicimos EVAPER, que usamos evaluadores expertos para evaluar voces difónicas. Imagínense evaluando voces difónicas y no hay acuerdo. Los que decían astenia tanto, otro decía no, extensa esta voz. Imagínense el tipo de dispersión que puede haber. Entonces, puede comparar, la conclusión es esta, no se puede comparar digamos, en el aire. Hay que ver cuál es el desempeño frente a un ejercicio concreto, porque va a depender del evaluador y de la complejidad de la tarea. En tareas obvias y sencillas, bueno, todos los métodos van a dar muy bien. Bien, hay varias preguntas, vamos a ir por orden de los que están pidiendo. Alejandro Sinopoli, ¿querés prender el micrófono? Ya está, gracias. Ahí está. Gracias, María Alejandra. Bien, voy a contar, yo creo haberlo conocido a Jorge Gurlequian, el ingeniero, hace 25 años atrás, porque lo visité buscando su ayuda, porque yo fui, creo, en su momento el primer experto en voces entrenado en Michigan. Y concurrí a usted a través de distintos contactos, y porque no encontraba a nadie aquí en la Argentina. Y yo tuve, experto es haber sido entrenado, eso es, un título de haber sido entrenado. Lo mío es en la Universidad de Michigan, con todo el sistema, obviamente, de espectrogramas, comparación de espectrogramas y comparación auditiva, que era fundamental. Yo soy abogado, no tengo que ver con, digamos, la especialidad de ustedes, pero bueno, me picó en ese momento la curiosidad por el tema pericial, y concurrí a Jorge, él me apoyó mucho, yo traje material de Estados Unidos que hace 25 años atrás, hace mucho, ingeniero, ¿no? Intercambié y me dio un apoyo extraordinario. Bueno, al principio me dediqué y después no, en este momento soy jefe fiscal en la zona sur de la provincia de Santa Fe, pero me interesa mucho el contacto con este grupo, obviamente con la experiencia y desarrollo de Jorge y el grupo que pueda haber en Rosario, porque el sistema judicial está muy interesado y tenemos jurisprudencia. Es más, intervienen los primeros casos que hubo en la Argentina, estoy hablando mucho tiempo atrás, que eran de secuestros, ¿no? En ese momento. Pero me interesa muchísimo este desarrollo y explicaciones de Jorge y del grupo, porque este es un trabajo de grupo también. Y creo en ese momento, no sé si esto ha cambiado, en parte lo ha dicho usted, ingeniero, que la apreciación del experto, que es una persona, es decir, es una apreciación subjetiva, pero sí, sigue siendo lo importante de su entrenamiento, porque es la apreciación menos, no le decimos objetiva, sino lo menos subjetiva posible. Y eso surge por su gran experiencia de comparación de espectrogramas y entrenar el oído, que es fundamental. Y a mí la experiencia, y con esto termino, no quise hacer desarrollo de lo mío, sino por qué mi interés por ustedes, ¿no?
porque yo me entrené en Estados Unidos, con el cual había que conocer el habla inglesa, y yo a su vez conocía muy poco del habla inglesa, por lo tanto tuve que desarrollar mucho el oído, ¿no? Bueno, así fue que después que volví de Michigan, di con Jorge, lo tuteo porque en ese momento nos tuteábamos y me dio desinteresadamente un apoyo extraordinario, y verlo aquí con este desarrollo me alegra mucho. Así que me interesa estar contactado con ustedes. No soy para nada la especialidad de ustedes, pero tengo mucho que ver. Es más, trasladé muchos de los estándares, porque la pericia de voces nace en la universidad, es científica en su nacimiento. La pericia, el experto en voces, ¿no? Fue el que la desarrolló, fue Oscar Tosi, un argentino, para la década del 60, en Estados Unidos. Y a mí me interesa porque esto es de actualidad para la justicia. Y yo pertenezco al Ministerio Público, que estamos a cargo de la acusación. Así que si no nos valemos de esta pericia, si no la podemos sostener, y sostenerla obviamente con argumentos científicos, porque acá rige el argumento científico para su validación. Bueno, discúlpenme que haya sido larga, María Alejandra, la intervención, y muchas gracias, Jorge, de verlo nuevamente. Un gusto. Bueno, no fue una pregunta, así que no contesté. No. Pero bueno, un gusto volver a verlo. Bien, estaba Alexander Sepúlveda en orden de las preguntas. Si puede habilitar el micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. De Colombia, bueno. Sí. Yo con este profesor Gurlikian hace como yo creo que unos 6 años. Tal vez no se acuerde de mí, pero yo sí lo recuerdo. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente. Digamos, el valor de SNR, ¿cuánto sería el mínimo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo se mediría ese valor de la relación, de la cantidad de ruido, del valor de la relación señal ruido? ¿Y hay un estándar para eso? ¿O no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay, digamos, referencias. Disculpen que están tocando el timbre. Hay referencias de tipo perceptual respecto a la calibración de la relación señal a ruido. Cuando dos señales, una el ruido y la otra la señal, están en 0 dB, ambas, o sea, la diferencia es 0 dB, entonces se perciben, se identifican el 50% de las palabras. Pero cuando la relación señal a ruido es -5 o -10, no se identifica casi ninguna de las palabras. Entonces, al revés, si la relación señal a ruido es 5, 10 dB o más, podemos tener una conversación. Quiere decir que si hay un ruido ambiente y yo estoy hablando al mismo nivel del ruido, usted me va a escuchar la mitad de las palabras. Entonces, ahí hay una referencia perceptual. Esto se utiliza en la evaluación auditiva de la capacidad de discriminación de audio en niños y en adultos. Yo he hecho en mi tesis unas pruebas con niños y con adultos y hemos visto cuáles son las relaciones señal a ruido que permiten un 100% de identificación o un 50% o el porcentaje que sea. O sea, tenemos una curva de identificación. La idea en la identificación forense es no manipular la señal en absoluto. La única manipulación o edición aceptada es si hay una voz y luego hay otra voz, bueno, quitar las voces y dejar solo una. Es decir, al sistema automático y a la comparación no puedo mandar voces superpuestas o simultáneas, tienen que ser voces limpias, sería. Es decir, solo la voz, aunque tenga algo de ruido, pero solo una voz. Entonces, la relación señal-ruido estaría ahí. Y después, la forma de medirlo
el sistema Anagraph que yo he desarrollado muestra como medida la relación señal a ruido. Cuando ustedes se ubican en un instante, como está el nivel del ruido y el nivel de la voz, hago la diferencia entre uno y otro y ahí veo cuál es la relación señal a ruido. También la relación señal a ruido se mide en el Audacity. También tienen... acá lo que importa es los dB. Los dB que ustedes tienen que tener a favor de la señal por encima del ruido. ¿Ok? Como no veo a quien me preguntó, le pregunto yo, le repregunto, ¿estás de acuerdo? Sí, le entendí. Claro que sí. Bien. ¿Ya? Muchas gracias. No, de nada. Bien. Bien, Ana Gloria Ortega, por favor, puedes habilitar micrófono. Bueno, buenas tardes, Jorge. Mucho gusto. Hola, Ana Gloria. Escucharte. Qué bueno verte. Sí, igualmente, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, resulta que me han llamado para que haga un peritaje de parte. Entonces, he estado leyendo tu bibliografía y también, bueno, una bibliografía que recomendás que se lea. Y lo que te quería preguntar era justamente eso, la manipulación en un diálogo de personas, ¿no es cierto? En un diálogo o de tres personas. El tiempo que se mide es habiendo sacado la voz, por ejemplo, si son dos personas, saco una voz y uno las partes del diálogo que pertenecen a una persona y mido el tiempo, o el tiempo tiene que ser sin ninguna manipulación, medir 8 segundos. No. Está bien, está muy buena la pregunta. Lo que hay que medir es la duración efectiva en la persona que es el ofensor. Así que tengo que eliminar la música, los silencios. A veces hay una sola persona y hay la mitad del tiempo hay silencio. Eso no sirve. Claro. Tenés que medir solo durante la actividad de voz de la persona que te interesa. Sí, claro. Si no, claro, porque, bueno, engaño. sí, yo te cuento que yo recibí las escuchas y, bueno, y consideré que sí se podía hacer el peritaje. Y ahora la Policía Federal, vos que hablas de otro programa, ahora la Policía Federal mandó decir que no se pueden evaluar las escuchas por falta de tiempo, pero era muy obvio que el tiempo en algunas muestras no, pero en otras sí se podía medir. O sea, es como que uno diga negro y el otro dice blanco, así. O sea, entonces digo, a lo mejor es que he estado midiendo, ellos miden los pedacitos así cortitos de un diálogo y no sé. No, que quede claro. Acá hay otro problema que ahora te voy a comentar, pero si yo tengo dos voces, un hombre y una mujer, y puedo diferenciarlas sin ninguna duda, y la sospechosa es la voz ofensora es la de la mujer, entonces yo tengo que sacar la voz del hombre, sacar los silencios, Sí. medir lo que me queda. Y ahí tengo que tener la duración suficiente. El sistema de federal necesita más de 8 segundos, necesita 12 segundos. 12 segundos. Ajá. Entonces, si con lo que quedó de la voz, en este caso femenina, no llego a los 12 segundos, el perito tiene toda la capacidad de decir, esta pericia no la puedo hacer. Que uno se esfuerce, no llega la duración que el sistema le di. No es un capricho del perito. Claro. O jefe de policía, no. El sistema, cuando se lo vendieron, le dijo, mire,
Si no tiene esta duración, le va a aparecer un cartel que diga no se puede realizar la pericia. Ah, ajá. O sea, no pienses en que hay mala No, intención. no, no. No, ninguna mala intención. Al contrario, yo pienso que yo no sé. Yo Está bien, pienso, está bien. Muy bien, entonces, solo eso. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que está hablando un padre con su hijo, ¿sí? Y el ofensor es el padre. Vos tendrías que eliminar al hijo. Pero ¿qué pasa si no hay mucha diferencia de edad o las voces son muy semejantes? ¿Cuál va a ser tu criterio para eliminar la voz del hijo? Tal vez no lo puedas hacer. Sabés que hay dos voces. sí, Los tramos, por lo que dicen, se diferencia que uno es uno y el otro es otro. Pero en el medio del fragor, de la conversación, no podés diferenciar claramente la voz de uno y otro. Ahí también están problemas, porque tendrías que hacer una tarea que se llama diarización, emplear un sistema que primero te separe los distintos hablantes. Pero bueno, para no lleguemos a ese punto, tu caso de pericia de parte, tenés que preguntarte si podés aislar la voz que te interesa, luego medir la duración efectiva que te queda. claro. Claro, y después otra cosa en el trabajo en donde presentás el protocolo para hacer las evaluaciones, habla también de tiempo de las grabaciones, dice de 2 a 5 años. Sí, ¿por qué? Muy, La muy variabilidad. grande. Sí, Claro, sí, sí, no, es que, a ver, te comento, los sistemas autonómicos tienen grabaciones de diferencia de 10 años. Y eso le sirve al sistema automático a entrenar para la variabilidad debida al envejecimiento. ajá, Yo sé qué factores se afectan con el envejecimiento y tengo ese límite. Dentro de 5 años, cuando agreguemos más voces, pasaremos a tener rangos de 15 años. Pero tengo que volver a agregar. Las bases de datos van creciendo, se van actualizando. Entonces, las diferencias puesto por envejecimiento aumentan la variabilidad inter e intrahablante. Sobre todo la que nos perjudica es la intrahablante, la del sí, hablante. sí, Yo sí tengo una persona cuya grabación se hizo hace 20 años, claro, y ahora le grabo la voz, no puedo hacer esa pericia. claro, Hay claro, forma de solucionar. claro. Bueno, O sea, bueno, el perito tiene que saber decir que no, por más claro que esté. Por eso hay condiciones que se deben cumplir, que se deben dar. Respecto a la evaluación perceptual, recuerden que no puede ser la de un experto. Tiene que ser la de 5 a 10 expertos. El tipo de juicio por jurado, como hay en Estados Unidos. Tienen que ser varios expertos. Para el tema de evaluación perceptual y los problemas que trae no utilizar un grupo de expertos, les recomiendo leer el libro de Philip Rose, como Rosa, Rose. Después puedo pasar la referencia. Ahí critica a los expertos, super expertos, que hubo durante un periodo. Y al de Michigan también lo critica sobremanera. Porque los científicos, los expertos, estaban enfrentados. Los científicos dijeron, no nos vamos a dedicar
a la identificación forense. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero ¿qué pasó en el 2000, 2003? Se presentaron las premisas de Daubert, así se llama, Daubert. Búsquenlo en internet. ¿Y qué dijo Daubert? El método tiene que estar publicado, tiene que ser abierto, sea perceptual, sea semiautomático, sea el que fuese, tiene que estar publicado en algún lugar. Nosotros el método que usamos fue evaluado por NIST. NIST es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ellos hicieron una prueba parecida a la de la validación, generando 20 grabaciones muy difíciles de resolver y se las repartieron a todos los laboratorios del mundo. Por supuesto en inglés también, el inglés americano que tiene inglés de los chinos, de los asiáticos, de los africanos, de los mexicanos, los chicanos, los latinos, o sea, lo que es inglés con todas las variaciones. Así mandaron las pruebas. Yo recuerdo haber ido a Ezeiza a buscar los discos rígidos de 1 tera con las voces estas que nos mandaron. También nos permitió tener bases de datos internacionales, de voces de todo. Es decir, eso también es interesante, ¿no? Que en los sistemas automáticos hay voces de todas partes del mundo. A lo que quiero llegar es que nosotros obtuvimos el 4º puesto en el concurso de NIST, superando a países que ya comercialmente estaban vendiendo sus sistemas. Eso nos estimuló a salir al mercado con nuestro sistema Forensia. Ok, no hago más propaganda. Sí. Jorge, acá te preguntan en relación con los tiempos, que vos habías hablado de un mínimo de 8 segundos para el método automático. ¿Cuáles serían los tiempos mínimos para un método combinado, perceptual, lingüístico y acústico? Bueno, vuelvo a repetir lo que ya dije. Cuanto más duración, mejor. Cuando estamos ya en el límite, en la franja, hay que prestar muchísima atención. Ya, digamos, usaré los 3 métodos con los que tenga. Es decir, yo puedo medir los formantes, ¿no es cierto? Método semiautomático mide los formantes, que son las resonancias más importantes que se producen en el tracto vocal. Solo con el método de formantes no puedo tener un resultado final. Pero si apoya al automático y al perceptual, los 3 débiles, con poco tiempo, se fortalecen. Es decir, acá lo que me interesa de tiempo mínimo es sobre todo en el automático, porque yo no puedo hacer nada con el automático. El automático va solo y mide en segmentos de 10 milisegundos toda la información, calcula en otros 10 milisegundos, calcula la derivada, la velocidad, la aceleración, hace un montón de cálculos en donde yo no puedo intervenir. En el semiautomático puedo intervenir, en el perceptual puedo buscar la vuelta para volver a hacerlo, pero yo no me jugaría por dar un tiempo. Te diría que ese tiempo de 8 es el mínimo para los 3 y a partir de ahí cuanto más mejor. Sobre todo en la medición de formantes es muy importante medir lo que se llaman las pausas llenas. ¿Qué son las pausas llenas? Son las dudas. Cuando uno dice, bueno, esa E
no tiene influencia del contexto. O sea, las consonantes no alteran la E, y es una E larga. Ahí es muy interesante medir los formantes, y ahí tengo mucho menos de 8 segundos, y me puede ser muy útil. Así que la duración mínima la está imponiendo el método automático, pero que es más certero, de acuerdo a la literatura. Bien, Janet Suárez Brand quería hacer una pregunta también. Sí, ¿cómo no? Janet. Ahí está. No se escucha, Janet. Espero que sea una pregunta, Janet. No se escucha. Janet, no se escucha. ¿Querés escribirla, Janet, a la pregunta? No se escucha. No, tal vez no conectó desmutió el teléfono. Ahí escucho ruido. Mientras esperamos que lo solucione, acá te hago una pregunta de María Eugenia Ferrando. Pregunta si existe algún curso en Argentina de formación profesional sobre identificación forense de hablantes. Sí, espera, acá veo la pregunta de Janet, que me dice, quisiera que comentara sobre la falacia del fiscal. ¿Me escuchas, Janet? ¿Sí? ¿Me escuchas a mí? Bien. Bueno, la falacia del fiscal es lo que ya mencioné. La prueba va al laboratorio, el fiscal desesperado va a preguntar al laboratorio cuál es el resultado de la pericia, y la pericia no es la probabilidad a posteriori. La probabilidad a posteriori es lo que determina el juez con el resultado del laboratorio multiplicado por las probabilidades a priori que tienen que ver con el sonido. La falacia del fiscal es ignorar las otras probabilidades a priori, que no dependen de la voz, y agarrarse de la respuesta del laboratorio. Es decir, del resultado del laboratorio. Pero a ese resultado del laboratorio el juez lo tiene que multiplicar por las evidencias. Esa es la falacia del fiscal, Janet. Ok, muchas gracias, Jorge, por me retiro. Priscila. Bien. ¿Cuál es la solución? Y la solución es evidente. El defensor le tiene que decir al fiscal, lo que usted está diciendo es una falacia, porque está usando la respuesta del laboratorio, no la que da el juez. Lo que pasa es que muchos jueces, como no tienen ninguna otra evidencia, toman el resultado del laboratorio como la respuesta definitiva. Eso puede suceder. No hay otra probabilidad a priori o una LR a priori por la cual fortalecer o debilitar el resultado del laboratorio. En ese caso ya no hay falacia, es lo único que hay. Entonces, se puede hablar, puede ser también falacia, sí, también puede ser, claro, porque el resultado puede ser a favor. Gracias, estoy leyendo a Ana Clara. Por supuesto, porque el resultado puede ser a favor o en contra. Y como ustedes saben, los defensores y los fiscales no buscan la justicia, no se alteren por eso. Lo que buscan es ganar. El defensor quiere defender a su defendido. Yo recuerdo unos cursos que di a defensores de la ciudad de Buenos Aires. Ellos lo único que querían saber era cómo librar a su defendido. ¿Qué argumentos podían dar para liberar a su defendido de los ataques del fiscal?
Y el fiscal, cuando le dimos los cursos al fiscal, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para meter a esta persona presa? ¿Qué elemento? Es decir, cada uno, fiscal o defensor, por eso se habla de la probabilidad de la defensa y la probabilidad del fiscal. ¿Y cuáles son esas probabilidades? Si yo tengo la voz de la evidencia, tengo la voz de que se ha grabado dudosa, dubitada, ofensiva, que no sé a quién pertenece, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar esa voz con la voz del sospechoso. Esa es la probabilidad del fiscal. Cuanto más se acerque esa probabilidad, el fiscal va a hacer uso. ¿Y la probabilidad del defensor cuál es? Comparar esa voz de dudosa, dubitada, de la evidencia, con cualquier otra persona que no sea el sospechoso, que se llaman las bases de datos de referencia. Estos sistemas automáticos se basan en bases de datos que representan a la población, al país, a la región. Entonces, si yo logro que se parezca, que digamos, prevalezca esa hipótesis, que la voz de la evidencia viene de cualquier otro, esa es digamos, lo que le interesa al defensor. Cada uno puede mirar lo que le interesa, pero lo que importa es la relación de las dos hipótesis, y además esa relación de las dos hipótesis, como dije ya varias veces, tiene que ser multiplicada por las probabilidades a priori que el juez tiene en su poder, y el juez es el que determina. El juez es el que determina, no el perito. Otra vez lo digo, no es el perito. Bueno, un saludo de Colombia, muchas gracias. Doctor, retomando la pregunta. ¿Se calibró otro idioma que no sea español, Florencia? ¿Cómo? Si se calibró a otro idioma que no sea el español, Florencia. No se calibra, se evalúa. Nosotros lo usamos para el inglés, cuando participamos en el... Es decir, Forensia tiene una base de datos de varios países, hasta información de China hay, aunque es un lenguaje tonal. ¿Por qué? Porque anatómicamente los latinos o los americanos no nos diferenciamos, por ejemplo, de los japoneses, anatómicamente. Después habrá otro problema, que no pueden pronunciar la R y la L o diferenciarlas, pero eso es una cuestión lingüística digamos, del sistema fonológico que han adquirido, que han aprendido. Pero ellos tendrían todos los órganos adecuados para decir la R y la L. Entonces, es muy útil que las bases de datos se incrementen con todas las lenguas posibles. Ok. Y acá también preguntan, ¿cuántas palabras con aptitud como mínimo exigen los estándares? ¿Hay una cantidad de palabras además de No. Lo que importa es la duración de todo no la cantidad de palabras. El tiempo, como dije. Cuanto más, mejor. Pero en 8 segundos, en 10 segundos, nosotros hemos demostrado que, por ejemplo, en 10 segundos o en 8 segundos se pueden decir todos los fonemas. Por supuesto que en la grabación no van a estar todos los fonemas, pero van a estar muchos de ellos. Los más frecuentes van a estar. En el artículo que hicimos sobre el alfabeto fonético Zampa, los ejemplos que hay en ese artículo son frases de 8 segundos y tienen todos los fonemas. Esa es digamos, una verdad relativa, porque está preparado para que así sea.
pero en 8 segundos tengo una buena cantidad de fonemas diferentes. Sí. Bien, preguntaban por cursos sobre forencia o pericias forenses. ¿Cursos? Bueno, después de esta charla, yo tengo mi segunda clase para mi curso de peritos forenses que ofrece la Universidad Tecnológica Nacional. Podrían intentar, los que les interese, preguntar si pagando la mitad pueden ingresar. Esto lo administra UTN, no lo administro yo. La universidad administra esto. En la primer clase hablé sobre los fundamentos de la producción, percepción de habla. Ahora en la clase de hoy, dentro de unos minutos, voy a hablar de la segmentación. Pero en la tercera clase voy a hablar de la relación de verosimilitudes, los puntos de pericia, ya vamos a entrar más en tema. Y en las clases que siguen se va a hablar de las pruebas perceptuales, del método forencia, en qué se basa, etcétera, etcétera. Si alguno está interesado, mándele un correíto a la página de la UTN de cursos y diga, bueno, yo quiero... No necesito el certificado. Y quiero asistir a la clase. A las últimas, son clases hasta noviembre. Son 10 clases. Esta sería la segunda. Así que bueno, si alguien está realmente interesado, puede hacer esa consulta para el curso. Y después, bueno, habrá otro curso el año que viene, qué sé yo. Podrás... Jorge, en relación al curso, Patricia pregunta si los peritos son evaluados en cuanto a su experticia perceptual e imparcialidad. Ah, no sé. Es una buena pregunta. Los peritos tienen que tener una ética en su trabajo, pero los peritos tienen jefes. Los jefes puede ser que también tengan ética y sean correctos, pero los jefes de los jefes también tienen ética y así vamos subiendo hasta que alguien dice, esta pericia, el perito tiene que ser correcto e informar, y para eso existe lo que se llama el cuaderno de pericias. En el cuaderno de pericias, el perito anota, recibí este CD, recibí esta grabación, recibí este pendrive, le saca la foto, en el protocolo tiene que decir, doy fe que recibí esto, y mi resultado es este. Y ahí termina la responsabilidad que tiene que mostrar el perito. Yo recibí esto y fui haciendo esto. Al lugar donde yo trabajo, solo entro yo y mi ayudante. Y todos firman el cuaderno de pericias. Debo tener un cuaderno por acá. Bueno, después se los muestro. Por algún lado tengo un cuaderno que se usa para pericias, se usa para, sobre todo en los laboratorios donde se hace ADN, en cualquier laboratorio pericial tiene que haber un cuaderno de tareas, de actividad, donde se firma la recepción, se firma la salida, y el perito resguarda su integridad ética, digamos, su trabajo de cualquier jefe de jefe de jefe. Él va a tener eso como referencia. Los peritos que yo conozco son peritos del Ministerio de Seguridad y doy fe de cómo trabajan. Ellos tienen un sistema y lo utilizan, tienen un manual y lo utilizan. Si alguien se equivoca ahí, es muy probable que no sean tanto ellos,
sino la limitación del sistema. Bueno, respecto a la idoneidad, cuando ingresan como peritos a una institución, supongo que las fuerzas de seguridad les harán las pruebas requeridas. Y vamos a decir esto, supongamos que un perito trabaja mal, hace mal y da ese resultado a favor de la defensa o del fiscal. Bueno, hay un contraperito. Si es a favor de la defensa, el fiscal puede decir, no, yo voy a buscar. Nosotros, de hecho, hemos intervenido en el caso Candela. Ustedes recuerdan el caso Candela. La Gendarmería Nacional decía una cosa, Policía Federal decía otra cosa. Entonces el juez dijo, no, acá hay una contradicción y necesito una tercer pericia. Nosotros dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer la pericia porque nosotros somos los desarrolladores del sistema, pero vamos a asesorar al Poder Judicial. Y bueno, y con nuestro asesoramiento se obtuvo el desempate. Así que si alguien trabaja mal, siempre se puede pedir una contrapericia. ¿Qué hora es? 5:10. Sí. Patricia quiere aclarar algo. Prende el micrófono, Patricia, si lo decís vos directamente. Patricia, sí, ¿qué tal? ¿puedo aclarar? Sí, ahora lo hago oralmente. Dale. Porque yo soy la que pregunté esto de si los expertos que asisten al perito, es lo que yo había escrito, son evaluados. O sea, que esto quiere decir que, claro, más allá de que existen diferentes métodos y que se tienen que contrastar porque eso le da veracidad, digamos, al resultado, me refiero a los expertos que asisten al perito, que serían... si son evaluados, digamos, si de alguna manera se evalúa cuál es la capacidad que tienen, la imparcialidad. Quiero saber eso, nada más. Sí, de acuerdo. Bueno, yo no hago evaluación perceptual, pero conozco a María Elena Bacari, que es profesora en la UBA, y que ella se dedica a hacer pericias perceptuales. Por lo que yo sé, bueno, primero voy a hablar de mi imagen, de mi impronta. Cuando uno dice tienen que participar 5 a 10 peritos, eso hace que se promedien las respuestas. Así que puede ser que uno de los peritos sea la sobrina del acusado o de la persona, y nadie lo sabe, y va a dar un resultado. Pero hay otros 4 que no son parientes o no han sido influenciados por alguna manera, no hubo lobby, y por eso el número a lo que pretende es a quitar ese bias, ese desvío hacia un tipo de respuestas. Eso en cuanto a la expertise. La expertise, obviamente, a ver, lo va a evaluar el que coordina los expertos. Y a través del éxito, a través de, digamos, del tiempo. Es más, hay pruebas que se le pueden hacer a esos expertos que ayudan, supongamos que el coordinador es el perito, y para evaluar si están diciendo cualquier cosa o no. De hecho, hay un índice que elimina las respuestas random, que elimina que alguien ponga cualquier cosa por poner para poder cobrar como ayudante o experto. Hay estadísticas que eliminan esas respuestas a random. Bueno, eso es algo que puede ocurrir. No todos los expertos son iguales o tienen la misma idoneidad.
De hecho, cuando nosotros, otra vez, vuelvo a EVAPER, cuando hicimos el sistema EVAPER que evalúa a los alumnos que están aprendiendo a distinguir atributos perceptuales, no todos los expertos respondieron con el mismo nivel de idoneidad o de calidad. Hay expertos mejores que otros. El umbral está dado por un desvío y hay pruebas para probar la calidad de los expertos. Ahora, si los usan o no los usan, lo desconozco, depende de ese grupo de expertos. Depende del coordinador de ese grupo de expertos. Digamos que no está reglamentado, digamos, eso, en tu conocimiento. No, para nada. Bien, gracias. No. Claro. Sería bueno reglamentarlo. Es decir, ¿cómo se reglamentaría? Se deberían armar una base de datos, para el que le interese reglamentar, una base de datos de voces donde solo el evaluador sepa qué voz pertenece a esta otra voz. Y entonces le da a los expertos a ver qué hacen. Si todos se equivocan, evidentemente esas voces no pueden ser discriminadas perceptualmente. Pero si se equivoca 1 o 2 de 10, ese 1 o 2, lamentablemente no los voy a incluir como expertos. Es decir, puedo hacer una prueba para expertos desde ya. Jorge, y la conclusión, pregunta Alejandro Sinopoli, ¿es posible identificación, probable identificación, posible no identificación? ¿Cómo se concluye? Sí, otra vez, no es el perito el que concluye nada. El perito da un valor entre -10 y +10 que también se puede dar verbalmente. O sea, +10 es altamente probable, -10 es imposible. Es decir, se pueden dar términos, digamos, a nivel lingüístico. Es decir, expresar con palabras, y de hecho las escalas de -10 a +10 tienen un equivalente en palabras, pero se ha visto que la descripción con palabras crea más confusión, porque dependiendo que sea el defensor o el fiscal, cuando los valores están cercanos a la incerteza, lo interpretan como se les da la gana o como les conviene. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay casos que el trabajo del perito hay una fuerte evidencia o una débil evidencia, o una incertidumbre. Eso es lo que le pasa al juez. El juez después con eso trabajará y dirá lo que es la respuesta final. El peligro del perito es que diga, sí, es la voz de fulano. Porque resulta que el juez tiene una evidencia de que ese fulano estaba en Europa en ese tiempo y que es imposible que haya sido. Ese tipo de errores garrafales ha sucedido en los juicios. ¿Cómo? El perito dijo, sí, el perito puede decir seguro que es, seguro que no es, pero eso no sirve si no lo define el juez. Tengan en cuenta que es el juez el que tiene la última palabra. Se lo baja de la montaña al perito y el perito hace su tarea con limpieza y se lo pasa al juez. Es mejor para el perito, no toma la responsabilidad de decir eso no es. Le pasa el resultado de aplicar tal método al juez. Se lo pasa al juez. Jorge, ¿podrías decir el nombre del curso que estás dando en la UTN de Buenos Aires? Identificación forense por voz. Identificación forense por voz.
Bien, y la licenciada Rosac preguntaba cuáles eran los pasos que tiene que seguir una fonoaudióloga que quiera dedicarse a esta área. Los pasos. Bueno, primero, si va a ser evaluación perceptual, ya lo dijimos, ¿no? Tener buen oído musical, buena capacidad de discriminación. Cuanto más joven, mejor. Lo siento por las expertas. ¿Por qué? Porque tienen mejor capacidad de discriminación. Eso lo comprobé con la escala subjetiva para las disfonías. Las escalas Herbasz, Rasat, KPB que se utilizan requieren ir a la memoria interna que tiene la experta. En cambio, cuando yo tengo que comparar, justamente lo que no necesito es la memoria interna de largo plazo. Necesito tener buena capacidad de discriminación, de frecuencia, de tiempo, de duración. Así que lo primero que hay que hacer, sea joven o adulta, mayor o mediana, tiene que demostrar, primero probar que tiene una capacidad de discriminación de sonidos. No oído absoluto, pero sí que discrimina una nota de otra, un tono de otro, en frecuencia, en intensidad. Hay diferencias apenas perceptibles en cada uno de los parámetros y yo tengo que demostrar que las diferencio, que las puedo diferenciar. Después tendrá que aprender a segmentar el habla y a transcribir. Una fonoaudióloga tiene que saber transcribir, porque cualquiera de los métodos requiere una buena transcripción y una buena segmentación de acuerdo a normas, a convenciones, ¿no? Bueno, yo diría que por ahí debe empezar. Bien, creo que están todas las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo más antes del cierre. Tenés un montón de agradecimientos, Jorge. Bueno, gracias. Gracias a todos. Súper interesante toda la charla. Sí, yo lo que les quiero decir es que empecé en la investigación en el habla en el año 74. El envejecimiento me ha invadido, pero recién me dediqué a la identificación forense desde hace pocos años. ¿Por qué? Porque pensé que no había una solución satisfactoria. Cuando hice la primer base de datos de la Argentina, de voces de la Argentina con 2.000 hablantes de distintas regiones, con teléfono, con celular, y empecé a hacer pruebas con mis colaboradores, ahí empezamos a ver que las hipótesis y el marco de referencia que es Bayes, el teorema de Bayes, daban una respuesta probabilística muy aceptable, en donde hay que tomar los recaudos, decir cuándo no se puede hacer y avisarle al juez que esta es una probabilidad. Hay que enseñar a los demás qué significa una probabilidad y además una relación de probabilidades. Una probabilidad que tiene que ver con una hipótesis y con otra hipótesis. Y sobre todo las bases de datos. El acercamiento a NIST y a otros laboratorios nos permitió proveernos de grandes bases de datos. Que después, vale la pena aclararlo, si yo tengo un sospechoso que a ese lo grabo, qué sé yo, medio minuto, yo puedo hacer que mi semejante base de datos se adapte con la voz del sospechoso. Es decir, puedo hacer una adaptación que se llama MAP, es una adaptación bayesiana
máxima a posteriori, así se llama, adaptación MAP, que adapta las bases de datos y los modelos con la voz de una persona en particular. Así que yo puedo tener una representación muy rica de una persona a partir de estas adaptaciones. Es un tema técnico, pero si ustedes van a la página que tenemos con los otros doctores, que es Black Box, así se llama la página, Black Box, box con B corta y X, www.blackbox.com.ar, lo puedo escribir. Ahí van a ver, no se escucha, ¿quieres escribir? Sí, Black Box. Bueno, ahí me van a ver Black Box, ahí está, .com.ar. Van a ver los desarrollos que hemos hecho, los que ya tienen Anagraph van a ver el Anagraph, el programa VAPER, el fonetograma y Forensia. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Para nada, excelente, Jorge. Manden correo, a mi correo, anagraph, acá lo pongo, anagraph99, arroba, ¿tengo arroba acá? Sí, arroba hotmail.com. Ese es mi correo personal. Si hay algún interesado en lo que hacemos, sea para investigar, sea para trabajar en las pericias, escriban a Black Box o me escriben a mí. Bárbaro, también dejamos el mail del instituto por si quieren alguna información, así que Seguro. Ahí pueden encontrarnos a todos. Alejandra tiene varios papers, varios trabajos que les puede pasar. Bueno, Jorge, infinitas gracias, muy interesante, fue un gusto compartir esta tarde con vos. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto en alguna nueva webinar. Claro. A mí me resultó muy emocionante encontrar con amigos de hace muchos años, lo que es delicado, porque significa que yo también tengo esos años. Y un gustazo ver que están luchando y trabajando en esta situación. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas. Uno tiene que dar como perito o como experto lo mejor que pueda de sí. Pero para que sea confiable tiene que mostrar de dónde saca lo que está haciendo. Es decir, si ha sido puesto a consideración digamos, de otras personas, expertos, científicos o evaluadores o lo que sea. Es decir, yo puedo tener una buena idea, pero la tengo que poner a prueba, a consideración. Es como el tema de la vacuna. Hay que probarla. Lamentablemente tenemos que tener paciencia y tomarnos el tiempo para probar lo que sea. Bueno, agradecemos a todos los presentes, muchas gracias por estar en este momento y gracias, sobre todo gracias a vos, un aplauso para Jorge, que fue realmente de lujo la charla. Agradecido a todos del instituto y bueno, nos vemos pronto en algún otro webinar. Jorge, serás invitado nuevamente. Muchas gracias, Alejandra, por haber organizado esto, por invitarme. No fui yo, fue el Instituto Universitario de Fonoaudiología Aplicada de Rosario, nombre largo, el IUFAR, sí, de Rosario, Argentina, fue el organizador. A los jefes y a los jefes. Ahí está Cecilia, la directora del instituto, y estaban las directoras de la Escuela de Fonoaudiología, Carolina Campra, Ana Clara Isaías,
Y bueno, que han confiado en vos. Bueno, gracias Jorge, acá te mandan abrazos, besos, bueno, si estuviéramos en Instagram habría lluvia de corazones, todo eso va para vos. No, Besos grandes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Bueno, a ver cómo me voy. Y nos vemos en un rato, Jorge. La directora, ¿no? ¿Cómo hago?
Sí. Bueno, seguro que se ve. Besito, Manu. ¡Ay, ay, me tocaste, chiquilín! ¡Ay!